Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 21 al 24. Como ya hemos visto, aunque la Biblia no nos da muchos detalles acerca de la vida de Enoc, nos cuenta algo importante, algo que transformó su vida en algo extraordinario. Enoc caminó con Dios y como consecuencia de ello no murió, sino que fue llevado por el Señor al cielo. Después del nacimiento de su hijo Matusalén, a los 65 años, Enoc vivió 300 años más caminando con Dios. Sin embargo, a diferencia de todos los demás, Enoc no murió, sino que un día desapareció porque Dios se lo llevó. No sabemos cómo sucedió esto, tampoco si Dios lo trasladó al cielo de manera visible. Una manera de ilustrar esto es la forma en la que una niña lo describió a su madre un domingo al regresar de la escuela bíblica. Al llegar a casa, la niña dijo: «La maestra nos contó acerca de Enoc y cómo caminó con Dios». Su madre le respondió: «¡Qué bien! ¿Y qué pasó al final con Enoc?». Entonces la niñita respondió: «Parece que cada día Dios venía a ver a Enoc y le decía: Enoc, ¿te gustaría pasear conmigo?». Entonces Enoc salía por la puerta de su casa y se iba de paseo con Dios. Esos paseos llegaron a gustarle tanto que todos los días Enoc esperaba a la puerta de su casa hasta que Dios llegaba y le decía: «Enoc, salgamos a pasear». Fue así que un día Dios vino y le dijo: «Enoc, hagamos una larga caminata, tengo muchas cosas que contarte». Enoc salió y estuvieron andando y conversando por mucho tiempo, hasta que finalmente Enoc le dijo a Dios: «Se está haciendo muy tarde, será mejor que regrese a mi casa». Pero Dios le respondió: «Enoc, estás más cerca de mi casa que de la tuya, así que mejor ven conmigo a casa». Entonces Enoc se fue con Dios a su hogar. Después de que Matusalén nació, Enoc caminó con Dios durante 300 años. ¡Qué espléndido caminar! Un caminar de 300 años. Quizás pienses que si alguien camina tanto tiempo con una sola persona podría aburrirse y desear un cambio de compañía. Sin embargo, caminar con Dios durante 3 siglos fue tan agradable que Enoc siguió caminando hasta que caminó más allá del tiempo y el espacio, hacia su hogar, junto a Dios. La mejor palabra para explicar qué significa caminar con Dios es comunión. En otras palabras, podemos decir que Enoc estaba en íntima comunión con Dios, estaba realmente unido a Dios. Estar en comunión con Dios no es algo pasivo, sino un trabajo intenso y activo. Definitivamente, caminar con Dios no es para perezosos. Los inconstantes siempre fracasan. Los haraganes no logran nada. Solo los decididos y perseverantes logran alcanzar el objetivo y disfrutan de las bendiciones de caminar con el Señor. Ahora bien, ¿por qué estar en comunión con el Señor es tan necesario para nuestra vida? Porque nos permite resistir la tentación y mantenernos alejados del pecado, porque solo así podemos tomar las decisiones correctas, y porque a medida que crece nuestra comunión con el Señor, descubrimos y disfrutamos más de su persona y de su gloria. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a orar y leer la palabra de Dios? Si lo comparas con el tiempo que dedicas a otras cosas como estudiar, trabajar, escuchar música, ver televisión, salir con tus amigos, malgastar el tiempo sin hacer nada útil, etc., ¿piensas que es realmente suficiente para mantener tu comunión con el Señor? Absolutamente todas las excusas que ponemos para no caminar con Dios pueden resumirse en 2: no tengo tiempo o no tengo ganas. Y cuando esto sucede, todo lo que tiene que ver con el Señor o con la iglesia empieza a parecernos aburrido y rutinario. Obviamente, esto trae consecuencias serias y graves. Poco a poco comenzamos a alejarnos del Señor, vamos contagiándonos de la mentalidad hueca del mundo, volvemos a los mismos pecados de siempre y rápidamente desaparecemos. Pero no porque Dios nos llevó,
sino porque el mundo nos devoró. En cambio, caminar con Dios y estar en continuo contacto con Él a través de su palabra y de la oración nos da la fortaleza necesaria para vivir del modo en que el Señor desea, agradándole y dando fruto para su gloria. No esperes hasta tener ganas, no esperes a que otros lo hagan y te den el ejemplo. Si lo haces, nunca vas a empezar. Toma la decisión y comienza ahora. Empieza tú a caminar con Dios. Habla con Él cada día y dile: Señor, no siempre tengo ganas de leer tu palabra ni de orar, pero aquí estoy. Ayúdame y anímame, porque hoy quiero estar contigo. Quiero que caminemos juntos. Quiero que tu presencia transforme mi vida. Todas las personas quieren ir al cielo, sin embargo, no tienen en cuenta que el cielo es cielo porque allí está Dios. Entonces, ¿por qué querrían ir a un lugar donde está alguien con quien siempre tuvieron una relación lejana y a quien nunca quisieron conocer realmente? Dime con quién caminas y te diré cómo eres y cómo vives. Dime con quién caminas y te diré a dónde te llevará el camino. Piénsalo.